quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, soy tu profesora Sonia García. Te doy la más calurosa bienvenida a nuestra clase del día de hoy para sexto de secundaria. Espero te encuentres bien junto a tu familia. En el día de hoy te vamos a reforzar lo aprendido durante la semana en las materias de matemáticas, ciencias sociales, física, inglés, lengua española y francés.
También te recuerdo que puedes buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. Mis queridos estudiantes, para mí es un placer seguir compartiendo con ustedes. Soy Santa Méndez, maestra de esta asignatura Lengua Española. Ya hemos pasado por diversos momentos de la poesía dominicana. Mencionamos movimientos literarios como postumismo, bedrinismo, poesía social con los independientes del 40, la poesía negroide, poesía sorprendida, generación del 60 y poesía de posguerra. Y en el día de hoy iniciaremos un viaje de aventuras y conocimiento. Hablaremos de los cambios que se generaron en la poesía a partir de la llegada de la generación de los años 80 y la nueva forma de observar los cambios sociales a partir del ojo creador del poeta y los intelectuales que en ella se destacaron. En las clases anteriores aprendimos sobre los movimientos de la década de los 40, iniciando por los independientes, cuya realidad de la tiranía los arropó hasta hacerlos escapar a otras latitudes, sin dejar atrás su preocupación por la realidad social y política dominicana, realizando así una poesía social que destaca los rasgos culturales del dominicano y la identidad. Además, atacaron al régimen y las faltas de libertades del pueblo dominicano. Luego, el grupo denominado Los Nuevos iniciaron un quehacer literario desde la realidad social del ser. Con la poesía sorprendida, se buscó destacar la realidad social del dominicano a través de una poesía metafórica, metafísica, más hermética, pero donde se pone de manifiesto la prisión del escritor y su triste realidad, buscando escapar por medio de la invención poética. También observamos que uno de los movimientos literarios más atacados por las fauces voraces del poder fueron los representantes de la generación del 48. Algunos de estos escritores fueron perseguidos con ferocidad, asesinados unos, mutilados otros y desterrados algunos. Esto porque sus letras estaban llenas de denuncias sobre los atropellos de las manos del dictador. Su poesía hablaba de la necesidad del avance científico, artístico y cultural, los cuales se encontraban mutilados por los esbirros del poder. Además, ahondaron en el tema de los dominicanos y de la unidad del pueblo para lograr los cambios. Por último, hablamos de la generación del 60 y posguerra. Estos escritores buscaron la vuelta a la libertad anhelada y que se debió lograr con el ajusticiamiento del tirano. Sin embargo, tras la salida de Juan Bosch del poder, la sociedad, que aún no se había acostumbrado a la libertad, debe volver a las luchas. Esto hace que los poetas vuelvan a las luchas sociales a partir de su poesía, ahora junto a sus cuerpos y sus almas. De ahí que nazca una poética llena de dolor, al mismo tiempo llena de valentía y lucha para lograr una sociedad más próspera y libre. Pero la invasión yanqui de 1965 hace surgir una nueva realidad y, por lo tanto, una poesía más contundente y directa, donde se pone de manifiesto la necesidad de libertad total y cambio social completo. Una poesía desgarradora y penetrante, aunque sin muchos adornos o artilugios, por lo que las letras de estos poetas no alcanzaron, al decir de algunos críticos, el valor de verdadera poesía. La mala administración de los recursos económicos y los despilfarros generalizados en los puestos públicos hizo que los ideales de cambio contrastaran con una juventud anhelante de la libertad anunciada por sus antecesores. Esto hizo que estos escritores, jóvenes en su gran mayoría, entraran en un estado de crisis y ansiedad generalizada al ver desplomarse toda posibilidad de progreso. Muchos emigraron junto a sus familias y los demás se quedaron deambulando hasta llegar al borde de la locura. Pero en la UAS encontraron una luz en el taller literario César Vallejo,
fundado por Mateo Morrison en el 1979. Con este panorama nos adentramos a conocer las últimas manifestaciones poéticas y escriturales del pueblo dominicano, sus características, pensamientos, sentimientos y sobre todo sus inquietudes sociales. Realizamos un fascinante recorrido por la generación del 48 y con estos poetas, narradores, ensayistas y cuentistas pudimos observar que se puede hacer poesía con el tema dominicano sin dejar de lado lo universal, pero manteniendo las raíces. En ellos se desató la persecución férrea de la dictadura, a tal punto que algunos se vieron obligados a abandonar el país, otros fueron asesinados y los que se mantuvieron en pie de lucha realizaron un cambio contundente en la forma de ver la realidad dominicana y se acrecentó con ellos la necesidad de libertad que ya se veía próxima, como lo cantó en sus poemas Manuel Rueda. Con la poética del actuar de la generación del 60 y la posguerra, aprendimos que se puede hacer poesía social directa, que se puede mostrar repudio a través de la poesía y que las palabras son como navajas filosas que traspasan el corazón, no solo de aquel que la crea, sino de aquel que la recrea a partir de la interiorización que da la lectura y el análisis. Vimos en esta generación una poesía más llana y dirigida, hasta convertirse en panfleto. Vimos la denuncia concreta y la petición de libertad absoluta, pedida por nuestro grandioso Abelardo Vicioso en su Canto a Santo Domingo Vertical, donde manda a los invasores a volver a su casa y dejarnos resolver nuestros conflictos por nuestros propios medios. También conocimos del desencanto de la generación del 80 y la pérdida total de esperanza y el vuelco que dio la creación poética hacia la interiorización del ser. Aquí lo metafísico se convirtió en la manera más segura de libertad y observamos en sus creaciones la crítica a la sociedad, las creencias a partir de lo cosmopolita y abstraccionista. Observamos la búsqueda constante de libertad en escritores como José Mármol. Además, fuimos testigos de las interrogantes sobre la creación y el hombre. Ahora iniciaremos un recorrido hacia la meta final, no sin antes mirar atrás, ya que estaremos transitando en una máquina del tiempo que nos hará avanzar y retroceder por los laberintos de lo estudiado y nos transportará en un viaje fabuloso por los últimos linderos de la poesía social en la República Dominicana. Como ya habías aprendido en la clase pasada, los jóvenes poetas de la generación del 80 habían perdido toda fe en el porvenir. Los talleres de creación literaria fueron su escape de la realidad y estos siguieron los lineamientos de los llamados poetas malditos, quienes se convirtieron en una guía para la creación poética de estos autores. Estos hechos llevaron a la creación de una conciencia más individual y quejumbrosa que pronto se vería compungida nuevamente por episodios que marcarían el rumbo de la nueva poética del pensar dominicano y de la nueva realidad del ser creativo. Estos acontecimientos no solo cambiarán la manera del crear, sino del pensar y hacer de toda la sociedad dominicana. Veamos el panorama de la sociedad de la época. Las elecciones de 1994 dejaron como virtual ganador al líder del Partido Revolucionario Dominicano, Dr. José Francisco Peña Gómez, quien representaba las esperanzas del pueblo para salir de quien había sido, hasta ese momento, presidente por 12 años y luego por 8 años más, el Dr. Joaquín Balaguer. Pero las maniobras de este maestro del engaño y amante del poder lo llevaron a plantearse un pacto para quedarse 2 años más en el poder y así realizar elecciones nuevamente, aunque le tocaba gobernar en 1994 a su adversario. Esto llevó al pueblo a sumergirse una vez más en la desesperanza. Con este acontecimiento, los poetas dominicanos vieron cómo se desplomaban las esperanzas de ver un líder que alcanzara el poder sin la magia de las manos del mago Balaguer
y esto los llevó a concretizar la vida como un constante viaje al interior, y que la poesía, para ser social, debía ser llevada a los escenarios públicos y salir así de las galerías en que se encontraban guardadas, como estatuas o cuadros de museos. Así comienza la desintegración del taller literario César Vallejo, aún vigente, y la creación de nuevos espacios literarios en los alrededores y dentro de la sede de la UAS. Estos acontecimientos llevaron al creador joven, al poeta, ahora más narrador, a la creación de una nueva realidad, que ahora se vuelca a la poesía urbana y transgresora de los cánones establecidos. Traspasó las fronteras del verso y realizó una poesía más ligada a la narrativa, o una narrativa poetizada y más alejada de la narrativa. Escritores como Nan Chevalier llevaron la creación poética a los linderos de la retórica y la concretización de la ideología del pesimismo. Al salir la poesía de los rincones, se hace más pública y cautivadora, aunque la magia de las lecturas estaba desapareciendo con las modernidades traídas por el nuevo presidente y los avances tecnológicos. Un ejemplo de esto es este pequeño fragmento de un cuento de Nan Chevalier, Un cigarrillo más. El humo ascendía lento, la mujer en el recuerdo, sus pasos decididos en la pared del fondo proyectados. Una costumbre de su memoria, recuperarla al atardecer, de vuelta ella al departamento, a las suaves discusiones sin fin. El hombre continuó fumando pausadamente. Retenía el humo sin esfuerzo. Lento y a veces cabizbajo, expulsaba el aire gris, hojas del metal. 6 o 7 colillas esparcidas. El hombre luce inmóvil, efigie de sí mismo. Más de 20 minutos y no se movía la estatua de piedra. Apenas absorbía el humo, rígida la cabeza en la posición del pescado, sorbía y lo dejaba escapar sin apenas abrir la boca. En este pequeño esbozo de la realidad, vemos al hombre que vive en soledad, en sus recuerdos, en la memoria acorralada por el peso del pasado y el tiempo, donde ya se perfila la tecnología como parte inseparable del ser humano. En ese mismo sentido, observamos en los vicios de la sociedad y el transitar por los males que abruman el alma del poeta y del hombre atrapado en sus recuerdos, reminiscencia de otros días. Como podemos notar, la narrativa y la poesía se mezclan hasta perderse, hasta agotar las fronteras de una y de la otra, al tiempo que observamos al hombre de hoy ensimismado en su interior como estatua inerte. Este es el reflejo de la sociedad a inicios del siglo XXI y que seguirá hasta nuestro presente, donde la tecnología nos ha convertido en seres etéreos y enajenados. Pero observar al ser que tenemos hoy es observar el nuevo amanecer de los versos. Y con la llegada al Ministerio de Cultura de Rafael la Antigua, surge una nueva realidad y es el brote de talentos escondidos en las latitudes de los lugares más recónditos de nuestra tierra. La activación del Sistema Nacional de Talleres Literarios surge nuevos escritores y paradigmas. Esto hace un vuelco en la vida social de los jóvenes estudiantes de las universidades, escuelas, liceos y colegios. Aquí se encuentran nuevos rostros, como es el caso del actual director de la Feria del Libro, Fernando Berroa, Ray Andújar y Rita Indiana. Es hora de redactar tu poesía social. Has aprendido todos los cambios que han dado las letras a partir del 1930 hasta nuestros días. La literatura dominicana ha sufrido grandes cambios y pudimos aprender que estos han estado ligados siempre al sentir de la sociedad y que no son más que el manifiesto de aquellas palabras que el pueblo no se atreve o no sabe decir. Le ha tocado al poeta reflejar las quejas del pueblo al tiempo que entretiene y educa. La poesía social dominicana ha sido el vehículo por donde transita la memoria y el alma de la gente. Desde las apariciones del vedrinismo de Otil Vigil Díaz, anunciando las nuevas formas de escribir el verso, hasta un Ray Andújar con su Candelá, Nan Chevalier retratando los males del pensamiento. Hemos pasado por el anuncio definitivo del verso libre,
el reconocimiento post-mortem de Moreno Jiménez y su vuelta a lo autóctono a través de su postumismo. Seguimos con las denuncias sociales y el reconocimiento de nuestra raza con los poetas de los independientes del 40, para adentrarnos luego en el 43, al mundo de lo novedoso y la creación automática, donde se anuncia la universalización de la poesía con los sorprendidos, hasta llegar a la denuncia directa de los escritores del 60 y posguerra, generación esta que anuncia la salida obligatoria de los yanquis de nuestro territorio. Pasamos por la pérdida de toda esperanza y la vuelta a la soledad, auspiciada por los poetas y narradores de la generación del 80, hasta culminar con los intrincados mundos de las mentes de la sociedad actual, representada por los nuevos escritores. Antes de entrar en materia, primero te invito a que evalúes tus conocimientos relacionados con el tema de hoy. Para ello te dejo con nuestro self-assessment o en español, autoevaluación. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement: I can answer questions to demonstrate specific understanding about a written text where students speculate about past events. Puedo responder preguntas para demostrar entendimiento específico acerca de un texto escrito donde estudiantes especulan acerca de eventos pasados. Queridos estudiantes, como ya saben, durante nuestra primera semana estuvimos retroalimentando y reforzando sus conocimientos en algunos de los temas que consideramos más importantes de los que hemos tratado durante nuestras más recientes intervenciones. Sin embargo, previo a esto, habíamos abordado un tema para el cual tenemos una tarea pendiente. La tarea se trataba de responder a una serie de preguntas para las cuales ustedes debían responder con especulaciones, haciendo uso de expresiones como must have, might have, maybe o could have. Veamos algunas posibles respuestas a esta tarea. Answer the following questions with a speculation in past. Algunas posibles respuestas a esta tarea serían: Lisa is very happy. What do you think happened to her? Bueno, ahí está la pregunta planteada y una respuesta especulativa sería: She must have got an A in the math exam. Ella pudo haber tenido, o lo más probable es que obtuvo, una A en su calificación de examen de matemática. Tenemos un segundo ejemplo donde dice: David is not feeling well. David no se siente o no se está sintiendo muy bien. What do you think happened to him? ¿Qué crees que sucedió con él? Una posible respuesta sería: He might have caught a cold. Él pudo o puede ser que haya atrapado un resfriado. Caught a cold, atrapar un resfriado. Solo que aquí está en pasado participio. Caught, pasado participio del verbo catch. Un siguiente ejemplo sería: He got an F in history. Él obtuvo una F en historia. What do you think happened to him? Como preguntándonos qué pudo haber pasado que él obtuvo una F. Una respuesta sería: Maybe he didn't study for the test. Maybe, quizás él no estudió para el examen. Martha is not going to the party. What do you think happened to her? ¿Por qué crees que Marta no está dispuesta a ir a la fiesta o no va a la fiesta? Bueno, una posible respuesta especulativa sería: She might have worked until late and feels very tired. Ella puede ser que haya trabajado o pudo haber trabajado hasta tarde
y se siente cansada. Pero de nuevo, es solo una especulación. Queridos estudiantes, es un placer reunirme con ustedes nuevamente. Con cada lección nos acercamos más a nuestros objetivos de dominar este idioma tan importante como lo es el idioma inglés. Y a propósito de dominar, espero que hayan podido dominar el tema de especular acerca de eventos pasados. Si no, no se preocupen. Hoy vamos a asegurarnos de que así sea. Pero antes, díganme, ¿cómo les fue con la tarea? Espero que muy bien. Estaba súper fácil. Solo tenían que escribir 3 oraciones usando maybe más pasado simple, might have o must have más el pasado participio. Pasemos a ver unos ejemplos y comprobemos qué tan bien les fue. En el ejemplo número 1 voy a utilizar must have y digo, he must have forgotten his birthday. Él debió haber olvidado su cumpleaños. Forgotten. Pasado participio de forget. Olvidar. En el ejemplo número 2 digo, Roberto might have gone to his grandmother's house. Utilizo might have porque no estoy seguro de que Roberto haya ido a la casa de su abuela. Pero aún así, puedo usarlo para especular. Roberto might have gone, pudo haber ido a la casa de su abuela. En el ejemplo número 3, maybe Martha didn't say that. Quizás Marta no dijo eso. Observa bien estos ejemplos. Si tienes algo similar a estas oraciones, te felicito. Si no, úsalos como guía y completa tu tarea. Social networks like Instagram, Facebook, or WhatsApp can definitely make our lives easier in terms of communication, especially in the middle of a pandemic like the one we're going through right now. Permítanme presentarles la segunda parte de la conversación que vimos en la clase anterior, en donde 3 amigos intentan ponerse de acuerdo para entender por qué Ángel o Angel no pudo tomar el examen de historia. Pero ojo, a este grupo de WhatsApp, o como llamamos comúnmente chat, se agregan 2 personas nuevas que también quieren comentar al respecto, Wilmer y Sol. Escuchemos. When we were taking the final exam this morning, Angel was not in the classroom. Do you know what happened? Then he must have stayed up late and maybe he was sick. Hello group, are you talking about Angel? He might have skipped classes because I saw him on the bus in the morning. Angel? Skip classes? Definitely not. Hello guys, I was late today. I bought some food for breakfast and I got late. The teacher sent me to a different classroom, so I didn't interrupt your exam. Reglas de derivación. Derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. Dicho de otra forma, si la función es igual a una constante k, entonces la derivada de esa función es igual a 0. Para f de x igual a k, entonces la derivada de f de x es igual a 0. Cabe destacar que cuando hablamos de una constante k, nos referimos a un número. ¿Por qué los números son constantes? Pues porque su valor nunca cambia. 5 siempre será 5. Vamos a nuestra área de trabajo para comenzar a demostrar esta teoría con ejercicios resueltos. Bien chicos, trabajemos ahora con la derivada de una constante. Fíjense que lo más sencillo a nivel de reglas de derivación es lo que tenemos aquí el día de hoy.
Y dice que si una función f de x es igual a k, k es la representación de una constante. Hay libros donde aparece una c, pero sin importar la letra que aparezca, siempre vamos a hablar de una constante. Repetimos, si la función f de x es igual a k o a una constante, entonces la derivada de f de x va a ser siempre 0. Es decir, no necesitamos ningún tipo de demostración para esta regla. Si tenemos en este caso f de x igual a 5, entonces quiere decir que la derivada de f de x va a ser igual a 0. Sencillo. Recuerden que aunque veamos una y, en nuestro eje de coordenadas, f de x está en el eje y. Entonces, cuando veamos y o veamos f de x, estamos hablando de la misma función. Por ende, cuando y es igual a 5, entonces decimos que la derivada de y es igual a 0. Para el siguiente caso, f de x o la función es igual a 3/4, quiere decir también que la derivada de f de x va a ser igual a 0. En el siguiente caso tenemos una función y es igual a raíz cuadrada de 3 sobre raíz cúbica de 5. Todo esto que está aquí también representa una constante porque no tenemos variable. Por ende, la derivada de y va a ser igual a 0. Y en el último caso tenemos la función f de x igual a 3a más b. La derivada de f de x, ¿qué creen que será? También será 0. Y te preguntarás, pero profe, veo variables a y b, pero recuerden que la función está en base a x. Quiere decir que si aquí en esta parte o en el segundo miembro de la función o de la igualdad no aparece la variable x, quiere decir que todo esto se toma como una constante. Por ende, la derivada de f de x aquí también es 0. Vamos a continuar haciendo ejercicios de derivada de una constante. Si te fijas, tenemos la función f de x igual a 1, entonces quiere decir que la derivada de f de x es igual a 0. En el siguiente caso, la función f de x igual a 13.52 es un número decimal, pero igual que los anteriores tenemos que la derivada de f de x también es igual a 0. Para este caso, la función y igual a x a la 3, tenemos que la derivada de y va a ser igual a 3x a la 2. Y te preguntarás, profe, ¿por qué esta función no da 0 también? En el siguiente caso, explicaremos ahora la derivada de una potencia. Bien chicos, vamos a continuar viendo las reglas de derivación. En este momento tenemos aquí la derivada de una potencia. Recuerda que cuando hablamos de potencia, estamos hablando de exponentes. Y dice nuestra regla que si tenemos una función f de x que es igual a x, que es una variable, o la variable de la función, con un exponente n es un número, entonces la derivada de la función f de x va a ser igual a la multiplicación o al producto de n, que es el exponente, va a bajar ahora a multiplicar la variable, n por x elevado a la n menos 1. Es decir, que la derivada de esa función va a ser la multiplicación del exponente por la variable y a dicha variable le vamos a restar 1. Vamos a practicar esta regla en los ejercicios que tenemos presente. Tenemos una función que nos dice y es igual a x a la 3, como en el ejercicio anterior. Entonces decimos que la derivada de y va a ser igual a x, pero recuerda que el exponente de x lo vamos a llevar multiplicando la variable, es decir que tendremos 3 por x elevado al mismo 3 del exponente, pero le restamos 1. Entonces la derivada de y va a ser igual a 3x, 3 por x, 3x, y 3 menos 1 será exponente 2. Entonces podemos ver que para la función y igual a x a la 3, su derivada será 3x a la 2. En el siguiente caso, tenemos a f de x igual a x. Algo muy particular. Recuerda que el exponente de una variable cuando no se ve nada
es un 1 imaginario, un 1 que no se marca. Lo vamos a poner aquí para tener en cuenta lo que vamos a hacer. Entonces decimos que la derivada de f de x es igual al exponente, recuerda que bajamos el exponente delante, 1, multiplicado por la variable x, y exponente 1 menos 1, siempre menos 1. Decimos ahora que la derivada de f de x es igual, multiplicamos 1 por x, es una x o x, el 1 delante no se marca, y 1 menos 1 como exponente será 0. Recuerda que tenemos una regla en los exponentes que nos dice que toda cantidad elevada a la 0 equivale a 1. Es decir, 5 a la 0 es 1, 20 a la 0 es 1, x a la 0 por ende también será 1. Entonces la derivada de f de x es igual a 1. Y hemos resuelto también nuestro segundo ejercicio. Para el caso de f de x o la función igual a x a la menos 3, ojo, aquí tenemos que la derivada de f de x va a ser igual al exponente menos 3, baja con su signo igual, multiplicado por x, elevado a la menos 3, menos 1, siempre menos 1 en el exponente. Entonces, la derivada de f de x va a ser igual a menos 3x, ya que menos 3 por x es menos 3x, y de exponente vamos a tener menos 3 menos 1. Recuerda que en la resta o suma de signos iguales, lo que vamos a hacer es sumar los signos. Es como que debiéramos 3 pesos y debemos un peso más, entonces vamos a deber 4 pesos. Entonces, menos 3 menos 1 tendríamos como exponente menos 4 y esta es la derivada de x a la menos 3. Bien chicos, viendo la derivada de una potencia y realizando estos ejercicios de ejemplo, tenemos aquí algunos ejercicios para que copies en tu cuaderno y los realices. Tenemos la función f de x igual a x a la 6. La segunda, f de x igual a x a la menos 2. Fíjate en el signo, x a la menos 2. Y en el tercer caso tenemos a y igual a x a la 4. Recuerda, tanto y como f de x nos estamos refiriendo a la función. No olvides al realizarlo poner el apóstrofe o la comilla para que diga derivada de la función y recuerda siempre bajar el exponente delante de la variable y restarle 1 al exponente. Bien amigos, en este momento vamos a continuar viendo las reglas de las derivadas. Tenemos en este momento la derivada de una constante por una función. Y dice esta regla que si tenemos una función f de x igual a k, recuerda que k es una constante, multiplicada por otra función, en este caso h de x, entonces la derivada de f de x va a ser igual al producto o la multiplicación de k, que es la constante, multiplicada por la derivada de la siguiente función, que es h de x. Vamos a ver esto de manera práctica. Si tenemos la función f de x igual a 3x a la 4, fíjate que 3 en este caso es la constante y tenemos otra función que es x a la 4. Lo que vamos a hacer es que dice ahora que la derivada de f de x va a ser igual a 3 multiplicado por la derivada de la función x a la 4. Recuerda que la derivada de una variable con su potencia va a ser igual a la potencia, en este caso es 4, por x elevado a la 4, ¿qué más? Correcto, menos 1, siempre menos 1. Entonces, la derivada de f de x va a ser igual, multiplicamos ahora 3 por 4, es 12, x, nuestra variable, y al exponente le restamos 1, que sería 4 menos 1, 3. Entonces, para f de x igual a 3x a la 4, entonces su derivada será 12x a la 3. Para el siguiente caso tenemos a y, recuerda que y es la función tal cual f de x. Y es igual a 2x, entonces decimos que la derivada de y va a ser igual a 2 multiplicado, ¿cuál es el exponente de x?
Correcto, 1 que no se marca, entonces colocamos aquí ese 1, x, y al exponente le restamos 1, sería 1 menos 1. Entonces la derivada de y va a ser igual a 2 por 1 es 2, x, 1 menos 1 es 0. Recuerda que hemos dicho que toda cantidad de elevado a la 0 es 1, entonces la derivada de y va a ser igual a 2 por 1, que sería x a la 0, entonces la derivada de y será igual a 2 por 1, 2. Para el tercer caso tenemos aquí ya una constante que es una fracción y tenemos también un exponente fraccionario 3 medios. Para la siguiente función, f de x igual a 1/3, x a la 3 medios, fíjate que la constante ahora es una fracción y el exponente también es una fracción. Entonces decimos que la derivada de f de x va a ser igual a 1/3, que es nuestra constante, multiplicado por el exponente de la variable, sería 3 medios, x a la 3 medios su exponente menos 1. Entonces decimos que la derivada de f de x es igual, y esta multiplicación de fracciones la vamos a realizar aquí ahora. Decimos 1/3 por 3 medios. Si te fijas, en la multiplicación de fracciones solamente tenemos que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces tenemos 1 por 3 es 3 y 3 por 2 es 6. Esta fracción resultante podemos también simplificarla y decimos tercera 1 y tercera de 6 es 2. Entonces nos quedaría 1 medio. Por ende entonces la derivada de f de x al multiplicar 1/3 por 3 medios sería 1 medio x, y en el exponente tenemos 3 medios menos 1. Esa resta también la vamos a realizar aparte. Decimos 3 medios menos 1. Recuerda que un número entero está dividido entre 1. Eso es igual. Multiplicamos en cruz. 3 por 1 es 3, menos 2 por 1 es 2. Y multiplicamos los dos denominadores. 2 por 1 también es 2. Y decimos arriba 3 menos 2, 1 sobre 2. Es decir, que el exponente de la variable también será 1 medio. Bien chicos, luego de haber visto esos ejemplos de la derivada de una constante por una función, tenemos aquí 3 ejercicios para que realices en tu cuaderno. Tenemos la función f de x igual a 5x a la 3, f de x igual a 9x a la menos 4 y y igual a 2x a la 1 medio. Continuando con las reglas de derivación, vamos a detallar ahora la derivada de 1 sobre x, es decir, de una función fraccionaria donde la variable aparece en el denominador. Y dice que si una función f de x es igual a 1 sobre x, entonces la derivada de esa función será 1 por x a la menos 1. Es decir, se aplica la reciprocidad de la variable. Cuando una variable está en el denominador con un exponente positivo, sube al numerador con exponente cambiado. Si es positivo, va a subir negativo, y si es negativo, subirá positivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Para la función y es igual a 1 sobre x, vamos a hacer la operación de reciprocidad y vamos a llevar esa x que tiene exponente 1, la vamos a llevar al numerador con el signo cambiado. Entonces decimos que y va a ser igual a 1 por x a la menos 1. Ahora sí vamos a proceder entonces con la derivada de la función y decimos que la derivada de y va a ser igual a 1, que viene siendo ahora una constante, por la derivada de esta función x a la menos 1. Entonces el exponente menos 1 lo multiplicamos por este 1. Colocamos la variable y al exponente menos 1 le restamos también menos 1. Para la derivada de y tenemos que es igual, más por menos es menos, 1 por 1 es 1, x es la variable y menos 1 es menos 2. Recuerda que el 1 delante de la variable no se marca, por ende la derivada
de y va a ser igual a menos x a la menos 2. Cuando tenemos un resultado como este, donde el exponente es negativo, vale la pena aclarar que debe ser expresado como exponente positivo. Por ende, el resultado de esta derivada lo vamos a llevar nuevamente la x al denominador. Como aquí en la parte frontal hay un menos 1 que no se marca, vamos a decir entonces que la derivada de y va a ser igual a menos 1 en el numerador sobre x a la 2 positivo, porque hemos hecho la reciprocidad de la variable. Para el caso de la segunda función f de x igual a 5 sobre x a la 3, hacemos la misma operación recíproca y decimos f de x es igual a 5 por x a la menos 3. Recuerda, lo que está en el denominador con exponente positivo, entonces va al numerador con el exponente cambiando el signo. Para este caso entonces vamos a hacer la derivada de f de x como hicimos en los ejercicios anteriores, donde tenemos una constante por una función. Entonces la derivada de f de x va a ser igual a 5 multiplicado por el exponente de la variable, menos 3, x la variable, y el exponente menos 3 se le resta 1. Entonces la derivada de f de x va a ser igual, 5 por menos 3 nos da menos 15, x la variable, y menos 3 menos 1 es menos 4. Para este caso también, igual que en el ejercicio anterior, el exponente siendo negativo, vamos a llevar la x al denominador cambiando el signo, y entonces el resultado nos dará signo positivo. Entonces la derivada de f de x va a ser igual a menos 15 sobre x a la 4. Para nuestra última función, vamos a hacer igual la reciprocidad y vamos a llevar la variable del denominador al numerador y decimos que y, o nuestra función, es igual a 3x a la 5. Y resolvemos ahora nuestra derivada diciendo la derivada de y, o de nuestra función, va a ser igual a 3 multiplicado por el exponente de la variable, que es 5, x, y el exponente se le resta 1. La derivada de y entonces va a ser igual, 3 por 5 será 15, x nuestra variable, y 5 menos 1 sería 4. En este caso no tenemos que llevar la x al denominador porque el exponente ha quedado positivo. Bien amigos, este ha sido el contenido del día de hoy. El tema de las derivadas, sus reglas operacionales y la gran variedad de ejercicios que se realizan en esta clase merece la pena de ser estudiados a profundidad. En nuestra próxima clase trataremos las reglas de derivación de una raíz, de la suma o la diferencia, de un producto y un cociente y la regla de la cadena. Te invito a que sigas repasando estos ejercicios e investigues más sobre las derivadas. Comparte con tus compañeros de grado y exterioriza tus dudas y comentarios con tu maestro guía. Hasta luego. Recuerda, la práctica hace al maestro. En nuestra vida diaria realizamos una serie de actividades como encender la luz, usar el microondas, realizarse unos rayos X, ver televisión o escuchar radio. ¿Te has preguntado cuál fenómeno físico se produce al realizar esas actividades? En todos los casos mencionados anteriormente, son todos ejemplos de ondas electromagnéticas. Entonces, ¿qué son las ondas electromagnéticas? Escucha atentamente. Si frotas un globo a la ropa y lo colocas cerca de tu pelo, se ponen los pelos de punta. Esto es debido a la electricidad estática y se crea un campo eléctrico, o lo que es lo mismo, una región del espacio donde hay electricidad o estática. El magnetismo también puede ser estático, como un imán de una nevera. El imán genera un campo magnético, es decir, una región del espacio donde imanta o atrae metales. Cuando se cambian o se mueven juntos
Los dos campos, el eléctrico y el magnético, generan ondas electromagnéticas. Las radiaciones electromagnéticas son las generadas por partículas eléctricas y magnéticas moviéndose a la vez u oscilando. Cada partícula genera lo que se llama un campo. Por eso también se dice que es una mezcla de un campo eléctrico con un campo magnético. Estas radiaciones electromagnéticas generan unas ondas que se pueden propagar o viajar por el aire o incluso por el vacío. Imaginemos que movemos de forma oscilatoria de arriba abajo una partícula cargada eléctricamente o magnéticamente, como la de la figura siguiente. Como vemos, se crea una perturbación a su alrededor, que es lo que llamamos una onda. Esta onda depende de la velocidad y la fuerza con la que movamos la partícula y de la amplitud o distancia entre el inicio y el final del recorrido. Entonces, si la partícula tiene un componente eléctrico, pero también uno magnético, ya tenemos generada una radiación electromagnética con su onda electromagnética, como observamos en la imagen. Las ondas electromagnéticas se forman cuando un campo eléctrico, que se muestra con las flechas rojas, pareja con un campo magnético, que se muestra con las flechas azules. Los campos magnéticos y eléctricos de una onda electromagnética son perpendiculares entre sí y a la dirección de la onda. Para medir una onda tenemos tres datos muy importantes, como podemos ver en la siguiente figura: la longitud de onda, la frecuencia y la dirección de propagación de la onda. Partes de una onda electromagnética. En clases anteriores vimos las partes de una onda, así que repasemos. Longitud de onda, distancia entre dos crestas. Amplitud, es la máxima perturbación de la onda. Frecuencia, número de veces que se repite la onda por unidad de tiempo. Si se usa el hercio, es el número de veces que se repite la onda por cada segundo. Período es igual a 1 sobre frecuencia y es la inversa de la frecuencia. Velocidad. La velocidad de onda depende del medio por el que se propaga o por donde viaje. Ahora hablaremos sobre los fenómenos ondulatorios. Reflexión de las ondas. Se denomina reflexión de una onda al cambio de dirección que experimenta esta cuando choca contra una superficie lisa y pulimentada sin cambiar de medio de propagación. Si la reflexión se produce sobre una superficie rugosa, la onda se refleja en todas direcciones y se llama difusión. En la reflexión hay tres elementos: rayo incidente, línea normal o perpendicular a la superficie y rayo reflejado. Se llama ángulo de incidencia al que forma la normal con el rayo incidente y ángulo de reflexión al formado por la normal y el rayo reflejado. Las leyes de la reflexión dicen que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y que el rayo incidente reflejado y la normal están en el mismo plano. Ejemplos típicos de reflexión se producen en espejos, en superficies pulidas, en superficies de líquidos y cristales. Refracción de las ondas. Se denomina refracción de una onda al cambio de dirección y de velocidad que experimenta esta cuando pasa de un medio a otro medio en el que puede propagarse. Cada medio se caracteriza por su índice de refracción. En la refracción hay tres elementos: rayo incidente, línea normal o perpendicular a la superficie y rayo refractado. Un ejemplo de refracción es el efecto Doppler. Por ejemplo, un tren circula por un tramo de vía recta paralelo a una carretera a 90 km por hora. Hace sonar su silbato con una frecuencia de 500 Hz. En sentido contrario, acercándose al tren, circula un automóvil a 72 km por hora. ¿Con qué frecuencia oirá el conductor del coche el silbato del tren?
Este efecto fue estudiado por Christian Doppler. Consiste en la variación del tono de cualquier tipo de onda emitida o recibida por un objeto en movimiento. Difracción de las ondas. Se denomina difracción de una onda a la propiedad que tienen las ondas de rodear los obstáculos en determinadas condiciones. Cuando una onda llega a un obstáculo, que puede ser una abertura o un punto material de dimensiones similares a su longitud de onda, esta se convierte en un nuevo foco emisor de la onda. Interferencias de las ondas. Se denomina interferencia a la superposición o suma de dos o más ondas. Veamos algunas ondas importantes en nuestra vida. El sonido, una onda longitudinal. ¿Cómo se produce el sonido? Son ondas longitudinales que se producen como consecuencia de una compresión del medio a lo largo de la dirección de propagación. El sonido se propaga únicamente en medios materiales que hagan de soporte de la perturbación. Por tanto, no se propaga en el vacío. Para que haya sonido deben existir varios elementos. Un foco emisor que produzca las vibraciones, un medio material elástico que las propaga, un detector que en el caso de los seres humanos y el resto de los animales es el oído, las cuerdas vocales, la guitarra, una moto, un avión emiten un sonido cuando vibran. Para que estas vibraciones sean percibidas por nuestros oídos es necesario un medio elástico que los transmita. Cualidades del sonido. Los sonidos se diferencian unos de otros por sus cualidades fundamentales. Intensidad sonora, tono, timbre, resonancia, reflexión, que puede ser eco o reverberación, y la refracción. En nuestra ciudad existen muchos ruidos, lo que produce contaminación acústica. Se llama contaminación acústica al exceso de sonido que altera las condiciones normales del medio ambiente en una determinada zona. Hace referencia al ruido excesivo y molesto provocado por las actividades humanas como el tráfico, las industrias locales de ocio, etc., que produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de las personas. La luz, una onda transversal. La luz consiste en una forma de energía emitida por los objetos luminosos que se transmite mediante ondas electromagnéticas y es capaz de estimular el sentido de la vista. Las ondas electromagnéticas son transversales, pues las vibraciones de los campos eléctrico y magnético se producen en dirección perpendicular a la dirección de la propagación. Las ondas electromagnéticas no requieren medio material para su propagación. Por eso, la luz del sol llega a la Tierra después de recorrer una gran distancia en el vacío. La población de la República Dominicana. Los procesos migratorios. Recordemos que en la clase anterior decíamos que la población está constituida por todas las personas que habitan en un país o territorio determinado. El término población también puede ser entendido como el conjunto de personas que se agrupan en cierto ámbito geográfico y está propenso a continuos cambios. Entre las diferentes disciplinas que se encargan del estudio de la población se encuentra la demografía y la geografía de la población. También dijimos que el objetivo de la demografía consiste en estudiar los movimientos que se presentan en las poblaciones humanas. De esta manera, el área temática de la demografía se concentra en el estado y dinámica de estas poblaciones en el tiempo. Hay que tener en cuenta la diferencia entre el estado de la población y la dinámica de la población. El estado de la población hace referencia a su tamaño, distribución territorial y estructura por edad, sexo u otros subgrupos de interés.
mientras que la dinámica se enfoca en aquellos elementos que pueden provocar cambios en el estado a lo largo del tiempo. En este sentido, los componentes de mayor interés son la fecundidad, la mortalidad y la migración. Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajos o de nuevas oportunidades económicas para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, terrorismo o de violaciones o abusos a los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a los efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. En la actualidad, el número de personas que vive en un país distinto de su país natal es mayor que nunca. Según el informe sobre las migraciones en el mundo del año 2020 de la OIM, para junio de 2019 se estimaba que el número de migrantes internacionales era casi 272 millones en todo el mundo, 51 millones más que en el año 2010. Casi 2/3 eran migrantes laborales. Los migrantes internacionales constituían el 3.5% de la población mundial en el año 2019, en comparación con el 2.8% en el año 2000 y el 2.3% en el año 1980. Si bien muchas personas migran por elección, muchas otras migran por necesidad. Según el ACNUR, el número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo era de 39.5 millones a finales del año 2019. De ellos, 26 millones eran refugiados. En diciembre del 2000, la Asamblea General proclama el Día Internacional del Migrante, que se celebra cada año el 18 de diciembre. Las migraciones humanas son un fenómeno tan antiguo como nosotros. Prueba de ello son, según la teoría evolucionista, las primeras migraciones prehistóricas durante el Paleolítico, que supusieron la salida del Homo sapiens de África hace 200.000 años y su expansión por todo el planeta. Y durante todo ese tiempo, hasta los inicios del Neolítico, 9.000 años antes de nuestra era, los humanos fuimos nómadas y no sedentarios. ¿Pero qué es una migración? Se trata del desplazamiento de una persona o un grupo de personas desde un lugar que habitan su residencia hasta otro, es decir, a grandes rasgos, un cambio de residencia. En el caso de la salida de las personas de una región o un país, se utiliza el término emigración. Implica siempre la percepción de un cambio de vida con mejores perspectivas económicas, políticas o sociales. Y desde el país de destino de este fenómeno se entiende como inmigración o la llegada de personas a una región o país. Entonces, la migración incluye tanto la emigración como la inmigración. Es decir, cuando una persona migra, se considera inmigrante para el país que lo recibe y emigrante para el país desde donde parte. No obstante, gran parte de la controversia del término se encuentra asociada a la falta de información sobre este fenómeno, así como a la falsa creencia de que la inmigración en un país es algo negativo, lo cual es desmentido por grandes economías como la del Reino Unido, Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos y España, que han crecido gracias a estos flujos migratorios. De igual modo, también tendemos a creer en varios mitos sencillos de desmontar, como el de que los migrantes no son personas preparadas, lo que niegan categóricamente movimientos de masa con la fuga de cerebros en España, Grecia, Portugal, Irlanda, Italia, México, Venezuela o Argentina en el siglo XXI. O que se limitan a la búsqueda de mejores condiciones económicas, pudiendo tratarse de muchas otras causas que veremos a continuación, ecológicas, políticas y bélicas, por ejemplo, así como dependientes de muchos otros factores. En el año 2000, la ONU estableció el Día Internacional del Migrante con el fin de concienciar sobre el derecho a la movilidad de todos los seres humanos. ¿Quieres saber más sobre los distintos tipos de migración humana? Hay 70 millones de personas desplazadas de forma forzosa en el mundo a causa de sequías, desastres, hambre, entre otras razones. ¿Cuáles son los tipos de migración humana? La migración humana se clasifica mediante 6 grandes grupos o subcategorías, según su escala geográfica, las características del lugar, de origen y destino, su temporalidad, su grado de libertad, su causa y según la edad de los migrantes. Migraciones humanas según su escala geográfica.
Aunque estamos muy acostumbrados a poner el foco de nuestra atención en aquella inmigración entre países alejados entre sí, es decir, en las migraciones externas o internacionales, la realidad es que las migraciones más comunes en cualquier país desarrollado son las internas, que son un proceso clave para la redistribución de oportunidades para sus ciudadanos. La migración interna es un tipo de migración humana mucho menos controlada que la externa, pues los ciudadanos de un país tienen en la mayoría de los casos derecho a residir en cualquier provincia o ciudad del territorio. Por el contrario, la migración internacional queda siempre sujeta a una doble legislación impuesta por el país de origen y el país de destino. Si el migrante cumple la ley, decimos que es un inmigrante legal, mientras que si no lo hace, se le denomina ilegal. Muchas personas están en desacuerdo con este calificativo, alegando que las personas no pueden ser ilegales y defendiendo el uso de otros términos como irregular o indocumentado. Migraciones humanas según origen y destino. En esta clasificación se enmarcan las migraciones entre áreas rurales y urbanas. En países desarrollados, la más común es la migración entre ciudades en busca de mejor condición de vida. En el pasado, la migración campo-ciudad marcó un gran cambio en muchas partes del planeta y hoy se está dando en los países en vía de desarrollo de forma más minoritaria. Puede darse migraciones humanas en áreas rural-rural y también urbana-rural, que es un fenómeno relativamente nuevo nacido a raíz del turismo ecológico o la mejora de las telecomunicaciones y el transporte. Migraciones según el grado de libertad. De igual modo, no todas las migraciones son libres y voluntarias. A menudo, muchos migrantes se ven obligados a dejar su país o su región debido a causas económicas, desastres naturales o persecuciones por ideología política. En este amplio grupo entrarían muchos de los inmigrantes sirios, los movimientos poblacionales en China en relación con la presa de las Tres Gargantas o aquellos provocados por el huracán Katrina en los Estados Unidos, que no fueron permanentes, sino estacionales. Migraciones humanas según el periodo de tiempo. Otro error común es creer que las migraciones siempre son permanentes, cuando en muchos casos esto no tiene por qué ser así. Muchas migraciones humanas son temporales y a su vez se subdividen en estacionales, una temporada del año, por lo que se encuentran muy relacionada con el ámbito laboral. Temporales reiterados, donde el tiempo en el país o región se extiende más de lo que se había planteado en un inicio, y de varios años en lo que las expectativas es volver al país de origen. En cambio, las migraciones humanas permanentes pretenden establecer un nuevo lugar de residencia en otra región o país y constituyen el inicio de un nuevo proyecto de vida. Migraciones humanas según la edad. Aunque es una clasificación más minoritaria, también podemos clasificar los tipos de migración por edad, siendo la más común la migración adulta, que habitualmente es el perfil con mayor responsabilidad. Lo sigue la migración infantil, que suele migrar junto a sus progenitores, pero puede darse el caso de tener que viajar a posteriori, siendo privado de sus padres por un tiempo. Y la de ancianos, que es minoritaria y suele clasificarse en una migración obligatoria por catástrofes, políticas u otros factores, o en busca de un espacio más tranquilo para vivir. Las causas de las migraciones humanas, estas pueden ser múltiples e incluso clasificarse entre generales y personales, pero destaca 4: ecológicas, económicas, políticas y bélicas. Migraciones por causas ecológicas. Están vinculadas a catástrofes naturales que obligan a las personas a abandonar su lugar de residencia. Migraciones por causas económicas. Se trata de la principal causa de migraciones, vinculadas a la falta de desarrollo o a las crisis económicas del país. Los migrantes salen de las zonas buscando mejores oportunidades económicas. Migraciones por causas políticas. Con el fin de evitar persecuciones o venganzas, muchas personas deciden emigrar para evadir la intolerancia o la intransigencia política. Migraciones a causa de la guerra. El Estado Islámico o Boko Haram son dos grandes exponentes de este problema en África, pero a lo largo de la historia, todos los pueblos han sufrido migraciones debido a la guerra. La migración en la República Dominicana. Según los últimos datos publicados por la ONU, en República Dominicana hay 567.648 inmigrantes, lo que supone un 5.48% de la población de la República Dominicana.
La inmigración masculina es superior a la femenina, con 365.271 hombres, lo que supone el 64.34% del total, frente a los 202.387 inmigrantes, que son mujeres y que supone el 35.65%. Llama la atención el hecho de que la inmigración masculina en República Dominicana es muy superior a la femenina. Si miramos el ranking de inmigración, vemos que República Dominicana ocupa el lugar número 79 entre los países del mundo en porcentaje de inmigración. Los principales países de procedencia de la inmigración en la República Dominicana son Haití con el 86.50%, Estados Unidos el 2.55% y España con el 1.27%. En los últimos años, el número de inmigrantes que viven en República Dominicana ha aumentado en 142.684 personas. Esto representa un 33.58%. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, hasta el año 1950 habían 10.219 dominicanos viviendo en el extranjero. No obstante, tras el asesinato de Rafael Leonidas Trujillo en el año 1961 y la eventual desaparición de las restricciones de viaje que había impuesto el dictador, la República Dominicana comenzó a experimentar un vertiginoso fenómeno migratorio. Este ha registrado algunos hitos importantes, siendo la década de los años 1990 el momento en donde se alcanza una verdadera cúspide y se duplica el saldo migratorio en tan solo 10 años, pasando de 221.552 a 520.151. Hoy por hoy, el Instituto Nacional de Migración estima que 2.245.466 de la población de origen dominicano vive fuera del país. El dato anterior demuestra que la República Dominicana es un país marcadamente de migración. Sin embargo, llama la atención que a pesar de tener unos flujos emigratorios tan altos, los medios de comunicación visibilizan mucho más la inmigración, especialmente la haitiana, y prácticamente no se tocan los múltiples fenómenos asociados a los emigrantes, entre los que se encuentran, pero no se limitan, el envío y la recepción de remesas familiares, las deportaciones de personas dominicanas por actos delictivos o por asuntos migratorios, el retorno voluntario o forzoso de personas, la salida irregular de cientos de personas al año por Yola hacia Puerto Rico, la separación o reunificación familiar. Dada la proximidad geográfica de la República Dominicana con los Estados Unidos de América, y siendo este uno de los principales países que admite inmigrantes en el mundo, es natural que el destino más escogido por personas migrantes dominicanas sea dicho país. Hay muchas otras causas relacionadas a la relación histórica entre ambas naciones, que también fundamentan un imaginario colectivo favorable hacia emprender proyectos migratorios hacia la sociedad estadounidense. El intervencionismo militar de los Estados Unidos en el Caribe y Centroamérica, la amplia presencia diplomática y económica en la región, la cuantiosa cartera de bienes y servicios que componen los capitales de importación y exportación, son algunos ejemplos de la importancia simbólica y fáctica que tiene esta nación en la región y en general en el país en particular. Sin embargo, las posibles causas que explican el fenómeno migratorio dominicano hacia los Estados Unidos no solo se debe a factores de atracción, que como se ha visto anteriormente, sí existen, sino también a factores de expulsión que han existido y continúan existiendo hasta el día de hoy. Las escasas posibilidades de movilidad social que definen estructuralmente el país, junto con políticas de desarrollo que favorecen a dueños y dueñas de los medios de producción y no empleados. La poca inversión en programas educativos hacen que las condiciones se sigan perpetuando en el tiempo y obliguen a quienes quieran mejores oportunidades a tener que salir del país. El tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de personas son delitos diferentes entre sí, aunque con frecuencia se hablan de ambos fenómenos en un mismo contexto. Tal y como lo propone el informe de evaluación del trabajo contra la trata de personas en República Dominicana, el tráfico ilícito de migrantes es un crimen contra la soberanía del Estado. Así, el tráfico es el intento de entrada irregular a otro territorio nacional que una persona realiza o gestiona para otra. Por su naturaleza internacional, es necesario que haya habido un proceso de desplazamiento. Es importante aclarar que esta definición no toma en cuenta el derecho de emigrar que tienen las personas que han sido objeto de tráfico. Es decir, que incluso si han dado su consentimiento, no son consideradas como copartícipes en este delito internacional.
Las migraciones son un proceso dinámico, ya que implica un constante movimiento de personas, tanto que entran inmigrantes como los que salen emigrantes. En la República Dominicana, por su cercanía, los mayores volúmenes de inmigrantes proceden de Haití y en los últimos años de Venezuela por la situación política que vive este país. Pero por otro lado, también muchos dominicanos emigran buscando mejores condiciones de vida a países como Estados Unidos, Canadá y Europa. Te pedimos que realices la siguiente actividad para que puedas ver más a fondo el fenómeno de la migración. Entrevista a 2 ciudadanos extranjeros que vivan en tu comunidad e investiga las razones que los movieron a realizar dicho desplazamiento. Pregúntales si estarían dispuestos a retornar a su país y bajo cuáles condiciones. También te pedimos que encuestes en tu sector cuántas familias reciben remesas que envían familiares desde el exterior y, si te es posible, cuestiónalos cómo viven estos familiares sin la presencia de sus seres queridos. Por último, responde la siguiente pregunta. ¿Es la migración un proceso importante para determinar las condiciones sociales y económicas de un país? Si tu respuesta es sí, entonces señala qué nos sugieren los índices de inmigración sobre un país y, por otro lado, qué nos sugieren los índices de emigración sobre dicho país. Posible situación en la que puedes utilizar lo aprendido. Vas de vacaciones a un lugar de habla francesa y deseas obtener información sobre lugares en los que te pudieras alojar con el fin de hacer una reservación. Para interactuar de forma eficiente con un representante del lugar, debes comprender y poder expresar las expresiones que te permitan informarte sobre los servicios y las condiciones para conseguir alojamiento. ¿Conoces expresiones como "Je vais voir la maison que vous louez"? Ahora, verifica tus conocimientos previos. Escribe en tu cuaderno los siguientes enunciados y marca en las casillas de sí, en proceso, no, según lo que ya conoces sobre el tema. En francés, yo puedo identificar el alojamiento por su tipo y características. Preguntar sobre el costo del alquiler y el monto del depósito. C'est parti. Escucha y observa atentamente este fragmento de video que introducirá la clase de hoy. Anota en tu cuaderno el vocabulario que aparece en él. No olvides repetir las palabras en francés. Bonjour. Aujourd'hui, une présentation des habitations en français. Bâtiment. Un bâtiment. Immeuble. Un immeuble. Cabane. Une cabane. Chalet. Un chalet. Maison. Une maison. Château. Un château. Palais. Un palais. Les pièces et les salles. Grenier. Un grenier. Observa las siguientes imágenes y las palabras que las acompañan. Répète après moi. Repite después de mí. Montrer. Mostrar. Montrer. Une maison à louer. Una casa de alquiler.
une maison à louer. Payer le loyer. Pagar el alquiler. Payer le loyer. Un studio meublé. Un estudio amueblado. Un studio meublé. Une caution. Un depósito. Une caution. Un appartement à vendre. Un apartamento en venta. Un appartement à vendre. Observa las siguientes imágenes atentamente y selecciona la expresión que mejor describe cada situación. A. Payer el loyer. Pagar el alquiler. B. Un appartement à vendre. Un apartamento para vender. C. Une maison à louer. Una casa de alquiler. 2. A. Payer le loyer. Pagar el alquiler. B. Un appartement à vendre. Un apartamento para la venta. C. Une maison à louer. Una casa de alquiler. 3. A. Un appartement à vendre. Un apartamento para la venta. B. Une maison à louer. Una casa de alquiler. C. Payer le loyer. Pagar el alquiler. 4. A. Un studio meublé. Un estudio amueblado. B. Une caution. Un depósito. C. Montrer. Mostrar. 5. A. Un studio meublé. Un estudio amueblado. B. Une caution. Un depósito. C. Montrer. Mostrar. 6. A. Un studio meublé. Un estudio amueblado. B. Une caution. Un depósito. C. Montrer. Mostrar. Comparemos ahora la respuesta. A. La respuesta correcta es la letra C. Une maison à louer. Una casa en alquiler. 2. La respuesta correcta es la letra B. Un appartement à vendre. Un apartamento en venta. 3. La respuesta correcta es la letra C. Payer le loyer. Pagar el alquiler. 4. La respuesta correcta es la letra A. Un studio meublé. Un estudio amueblado. 5. La respuesta correcta es la letra B. Une caution. Un depósito. 6. La respuesta correcta es la letra C. Montrer. Mostrar. Relaciona las siguientes oraciones situacionales con la intención del hablante. Situation 1. Pour se loger dans un appartement, vous devez payer une partie de l'argent en avance. Para alojarse en un apartamento, usted debe pagar por adelantado una parte de dinero. ¿Qué es la intención comunicativa? ¿Cuál es la intención comunicativa? A. Dire qu'on va rester dans un hôtel. B. Le client veut qu'on lui montre des options pour se loger. C. Expliquer qu'on va lui demander une caution. La intención comunicativa es la letra C. Expliquer qu'on va lui demander une caution. Explicar que se le va a pedir un depósito. Situation 2. Je voudrais passer mes vacances d'été dans un village tout près de la plage. Pouvez-vous me présenter les options que vous avez? Quisiera pasar mis vacaciones de verano en un pueblo cerca de la playa.
¿Me puede presentar las opciones que tiene? L'intention communicative, c'est A. Le client veut qu'on lui montre des options pour se loger. B. Il veut se loger dans un studio meublé. C. Demander le montant de la caution. La respuesta correcta para la intención número 2 es la letra A. Le client veut qu'on lui montre des options pour se loger. El cliente quiere que se le muestre las opciones de alojamiento. Situation 3. J'irai dans un lieu touristique. Je voudrais louer un petit endroit pour y passer 2 semaines de vacances. Voy a ir a un lugar turístico y quisiera alquilar un espacio pequeño para pasar 2 semanas de vacaciones. Quelle est l'intention communicative de cette situation? ¿Cuál es la intención comunicativa para esta situación? A. Il veut rester dans un hôtel ou bien un studio. B. Le client veut qu'on lui montre des options pour se loger. C. Décrire où on va passer les vacances. La respuesta correcta para la situación 3 es la letra C. Décrire où on va passer les vacances. Describir dónde va a pasar las vacaciones. ¿Escogiste correctamente cada intención de comunicación? Muy bien. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda practicar lo aprendido y buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. ¡Hasta la próxima!